a los dos ponentes que vamos a tener en este acto de clausura, a Juan Soto Ibars y a Javier Martínez Fresneda. Juan Soto Ibars es escritor y columnista y Javier Martínez Fresneda es director general de Neus. Y bueno, os dejo con ellos, que van a hablar sobre el triunfo de lo políticamente incorrecto. ¿Qué tal? Gracias, Paloma, que no te hemos escuchado. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias al CEU, a Cefas, a la Universidad CEU San Pablo por organizar este congreso. Como la actualidad nos pasa por encima, pensaron hace un tiempo vientos de cambio, yo creo que esto ya es un huracán o un tsunami, ¿no? Muchas gracias al público, sábado, tiempazo, y a esta hora pues tenéis un meritazo, ¿no? Y por supuesto, muchas gracias a Juan Soto Ibars, muchísimas gracias por estar aquí. Hago una breve presentación, nosotros vamos a hablar de lo políticamente incorrecto, aunque esto de la presentación es un poco canónico, me permites, ¿no? Casado, con 2 hijos, nacido en Águilas, Murcia, qué grande Murcia. Escritor y columnista, dices que escritor te define al 100% y columnista al 50%. ¿Te consideras más escritor que columnista? Colabora o ha colaborado en medios como El Confidencial, El Mundo, El País, Antena 3, Onda 0, 4, El Periódico de Cataluña. Le podéis ver en todos esos lugares. Y entre sus ensayos les recomiendo especialmente 3 que a mí me parecen brillantes. Un abuelo rojo y un abuelo facha, del año 2016, donde reflexiona sobre las 2 Españas, ahora hablaremos de eso. Nadie se va a reír, de 2022, un tema interesantísimo. Y La trinchera de letras, del pasado 2024. Si me dijeran cómo definir a Juan Soto Ibars, yo les diría que es una persona libre, absolutamente inclasificable y buscador irredento del conocimiento y de la verdad. Así que, Juan, bienvenido. Muchas gracias. Y después de todo esto ya podemos hablar. De lo que tú quieras. De lo que yo quiera, pero sin meternos en líos o metiéndonos en líos. Eso ya depende del público. Vale. Bueno, empezamos. A ver, yo creo que el tema central de tu obra, de tus columnas y demás, es la libertad, ¿no? Muy en concreto, la libertad de expresión. Vamos a empezar. ¿Estar tan amenazada como parece la libertad de expresión? ¿Y esto es algo nuevo o es algo repetitivo a lo largo de la historia? Se me ha olvidado dar las gracias al CEU y todo eso, y a Cefas. Pues, no, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí a vosotros. Buenos días, bla, 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 toda esta burocracia del saludo. Eso es. Que tenía que haber hecho antes. La libertad de expresión siempre ha estado amenazada, siempre. Pero no la libertad de expresión en sí, sino la disidencia. Y a la disidencia le pasa una cosa que tiene mucho que ver con esto de los vientos del cambio. Estaba escuchándoos antes a los que estabais aquí arriba, hablando de ese activismo que habéis hecho desde la disidencia, ¿no? En un mundo, o sea, en un país pues dominado por un pensamiento políticamente correcto, por lo menos en la parte mediática, porque luego la gente en la calle es mucho más natural que cuando les pone la cámara y tal, y con un gobierno que ya lleva 2 legislaturas, ¿no? Y que ha introducido en la sociedad civil lo que podría parecer ideología, pero que en realidad es dinero, muchísimo dinero. Entonces, enfrentarse a esto de una manera activista desde la disidencia se puede ver como un signo de libertad de expresión, y yo creo que lo es. El problema es que cuando los vientos cambian, las tornas se invierten. Y estoy convencido de que mucha de la gente que ha sido disidente, cuando consiga tener una posición mucho más desahogada y empiece a recibir dinero, porque esta es una clave de la que se habla muy poco, empezará a hacer sentir amenazada y creará una nueva disidencia allá donde estaban antes los que mandaban. Este movimiento de péndulo tiene mucho que ver con la libertad de expresión y con quién denuncia la censura en cada momento. Durante la dictadura de Franco, pues la denuncia contra la censura venía de elementos izquierdistas, y durante lo que empezó con Felipe González y que no se interrumpió en ningún momento con los gobiernos del PP, la censura la sentían un poco más, y sobre todo en los últimos años, o bastante más, los de la derecha o un pensamiento conservador. De hecho, Aznar, yo recuerdo que decía que no era de derechas, que Aznar era liberal, ¿no? O sea, esto se ha dicho mucho desde la derecha. Bueno, Aznar ha dicho muchas cosas. Bueno, es verdad que ha dicho muchas,
Pero que eso ya delata un cierto... Ha habido como mucho miedo entre la gente conservadora a decirlo en voz alta, a salir del armario, por emplear una expresión muy de la disidencia, ¿no? Ese momento en el que te atreves a hacer algo que tu sociedad o tú crees que la sociedad considera repudiable, ¿no? Y transgredes el tabú. Bueno, pues ahora yo estoy muy expectante para ver cómo los que ansiaban la libertad la administran cuando les toque. ¿Tú crees que es yo habitualmente nosotros en Neos tratamos de concienciar a la gente, de implicarla en hacer una sociedad mejor, en tratar de derribar la moda dominante que nos lleva a un lugar hacia donde nosotros creemos que es muy pernicioso llegar. Nosotros siempre decimos que es el mejor momento de la historia para ser disidencia. ¿Estás de acuerdo con eso? Es decir, antes lo comentaba el representante de Revuelta, con el control que ellos tienen del dinero, de los medios de comunicación, de los gobiernos, en cualquier otra época de la historia estaríamos muertos, pública, socialmente y espérate, sino físicamente. Sin embargo, ahora, pues oye, esto va cogiendo bastante fuerza, ¿no? A ver, es mejor que te cancelen en Twitter a que te manden a un gulag, eso está claro. Mientras nosotros aquí nos quejábamos en los últimos años, sobre todo desde el Me Too, en 2017, los linchamientos digitales, todo esto que yo estudié en los libros, yo siempre en todos mis libros pongo, vale, pero no vivimos en China. O sea, que puede ser mucho peor. Pero es que lo de la disidencia es medio mentira siempre, mira. Venía trabajando en el taxi, os quiero leer una cosa porque os va a gustar, os va a divertir. Os quiero contar cómo funciona la disidencia en términos económicos. Okay. Lo grande de los últimos años es que se ha vendido se ha vendido el pensamiento sistémico como constante disidencia. Esto se ha visto súper bien con el feminismo. Ha sido el movimiento... No, y que se ve con Podemos, ¿no? Es decir, hay movimientos que cuando llegan al gobierno se dicen, pero ¿y qué hago yo aquí? ¿No? Claro. O sea, yo estoy mucho mejor en la calle con la batucada y tal que cuando llego a la moqueta muero. Es que, por supuesto, es que se vive mucho mejor a la contra que a favor, sobre todo ciertos perfiles. Contra Franco vivíamos mejor. Por supuesto, y contra Sánchez. Yo voy a votar a Pedro Sánchez porque necesito tenerlo ahí, porque es que si no, ¿de qué voy a trabajar? No lo digas muy alto, Juan, que a lo mejor te lo recordamos. Necesito darle caña, pero que es verdad que yo mismo o sea, me paso todo el día odiando a ese señor y es comodísimo, es muy confortable. No sé si Feijóo me podrá dar ese servicio si gobierna, ¿no? Me parece, no sé, más sin gracia. No, pero me interesa pensar en cómo... Muchas veces hablamos de estas cosas como movimientos sociales. Yo mismo, hasta hace no mucho tiempo, caía en la trampa de ver solo la vertiente social y pensar en estos movimientos de disidencia contra disidencia, revolución contra revolución, freno, acelerón, etcétera, solo como masas de gente que cree en cosas. Y olvidaba el componente de cinismo tan grande y de interés crematístico que hay detrás. Entonces os quiero leer algunas cosas que son simplemente verdad y con las que estoy trabajando ahora para que veáis cómo funciona lo que parece la disidencia. Vamos a ver. Hay una organización, una asociación que se llama CIMA, Mujeres Cineastas, ¿de acuerdo? Y tienen un discurso, si os metéis en su página y miráis sus intervenciones, tienen un discurso contestatario, ¿de acuerdo? Se dedican a expurgar y a extirpar el abuso sexual del mundo del cine, eso dicen. Porque el cine está dominado por los Harvey Weinstein y por los Santiago Seguras y por no sé quién y por no sé cuántos y tal, y es un mundo machista donde las pobres mujeres pues van... no por Pedro Almodóvar ni Marisa Paredes, esa gente no pinta nada. No. Son los otros. Son, y a veces sin nombre, ¿no? Como estructuras, porque se enfrentan a la opresión estructural. Ajá. Es una cosa heroica, ¿vale? Esta asociación, que se llama CIMA, se creó en 2006, casualmente 2 años después de aprobarse la ley de violencia de género, que decía que había que crear organizaciones como estas, de la sociedad civil, entre comillas. Tiene 1.300 socias. La junta directiva, que son las que se reparten el dinero, son 20 mujeres. Y para que os hagáis a la idea, en 2022 había 33.259 mujeres trabajando en el sector del cine. ¿Vale? O sea, fijaos lo representativa que es. 1.300 socias, 20 en la junta directiva. ¿Sabéis cuánto dinero maneja? Esto es lo bonito. En 2021 se llevaron 100.000 euros del Ministerio de Cultura y luego es una entrega y 100.000 en otra. Van 200.000 en un año.
Además, 4.000 euros de la Consejería de la Comunidad de Madrid. Al año siguiente, otra vez los 100.000 euros, porque es que con algo hay que funcionar, pero como parecía poco, les dieron ese mismo año otra subvención de 320.000 euros. ¿Vale? Más los 4.000 euros de la Comunidad de Madrid, que tacaña, ¿no? Pero entonces la Comunidad de Madrid dijo, no le vamos a dar solo esto, 45.000 euros más. ¿En qué año es? 2021, 2022, te he dicho. 2023, 100.000 euros. 2024, 200.000 euros. ¿Sabes lo que hace CIMA? Hace informes diciendo que hace falta que CIMA exista. Y eso es dinero que pagamos todos. Y eso es una postura disidente, o que se vende a sí misma como disidente porque hay que salvar a las mujeres de la violencia sexual en el mundo del cine, que la propia asociación te dice que está claro, ¿qué va a salir de los informes? Porque está la cosa fatal. Más dinero. Me he metido hoy solo en un parte de subvenciones al desarrollo y la solidaridad de la Generalitat de Cataluña. Os leo algunos. Os leo algunas partidas, vais a flipar. Sí, por favor. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia de las chicas jóvenes y las mujeres del departamento de Bignona, Senegal, fase 2. 100.000 euros. Mejora de la calidad de la vida de la población de 5 distritos de la provincia Iname, Mozambique, a través del acceso a la atención oftalmológica para conseguir los resultados de desarrollo humano con perspectiva de género. Fundación Ojos del Mundo, 100.000 euros. La incubadora mozambiqueña, dispositivo generador de oportunidades con perspectiva de género, por supuesto. Fundación IDEA, 100.000 euros. Y puedo seguir y seguir y seguir. ¿Sabéis lo que están haciendo todas estas asociaciones, fundaciones y todos estos proyectos? Fabricar propaganda. Fabricar propaganda desde el discurso de la disidencia. Bien, este viento del cambio, en un momento dado, será un viento del cambio del dinero. El dinero empezará a fluir con esta generosidad absurda hacia revuelta, o hacia quien lo pida, o hacia... No seré yo quien te diga que Dios te oiga, pero... pero continúa. Claro, nos podría dar la impresión de que durante los últimos años hemos vivido en una especie de hegemonía cultural y que ahora hay un péndulo y que la gente de pronto está como despertando. Curiosamente, despertar es la palabra que utilizaban los americanos, el woke, ¿no? Y que se están empezando a dar cuenta y que los jóvenes se van a empezar a movilizar para un tipo de, no sé, de iniciativas que tengan más que ver con la identidad nacional o con la libertad de expresión o con lo que sea, con cualquier valor que se te ponga, ¿no? Pero es mentira. Lo que puede empezar a pasar es que el dinero empiece a fluir hacia organizaciones proselitistas que barran en esa dirección y que eso acabe dando la impresión de que la sociedad piensa de una manera. Ese ha sido el mayor engaño en el que ha vivido la izquierda durante los últimos años. Creían que la gente pensaba como ellos porque a través de asociaciones hiperinflacionadas de dinero público, hiperfinanciadas y a través de los medios de comunicación que también estaban funcionando un poco de la misma manera, se acababan creyendo su propia mentira. Y ese puede ser el mayor peligro del nuevo rumbo o de esta sociedad a la que nos lleva un cierto, sí, viento de cambio, que yo también percibo, pero que una vez que esté financiado, una vez que haya un interés crematístico, una vez que primero se van a empezar a acercar todos los trepas de la galaxia, por eso digo que la disidencia se vive mejor, porque la disidencia por naturaleza es pobre. Y al ser pobre, la gente que se acerca tiene un compromiso cierto. Puede estar equivocada o no, eso da igual, pero cree en lo que está defendiendo. Una vez que entra esta pasta, podría pasarme 3 horas leyendo solo un documento de estos de subvenciones. Una vez que entra ese dinero, los justos son devorados por los trepas. Y la imagen que empieza a proyectarse desde esas iniciativas sobre la sociedad empieza a ser muy falsa. Y empieza a haber un interés por pintar las cosas de una manera. Y yo creo que en ese sentido, todo esto es respondiendo a la pregunta que tú hacías, que es si la disidencia es más fácil hoy. Hoy la disidencia es más fácil para la gente que está aquí, en esta sala, y que está interesada en esto que estamos diciendo. Pero mañana será más difícil. Y será más difícil porque será un negocio súper lucrativo.
este cambio que estás viendo, bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Ese cambio de péndulo, a mí me interesa mucho el debate de qué vamos a hacer después, ¿no? Es decir, es evidente que hay que acabar con esto, no es una cuestión ideológica, es casi de una lucha del bien contra el mal, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día, que debería ser independientemente de las ideologías, pero lamentablemente no lo es. Pero ¿qué vamos a hacer después? Y te hago una pregunta en ese sentido. ¿El péndulo cambia por hartazgo o por haber visto que el rey estaba desnudo? Es decir, que todo esto era una filfa, que no se preocupaban por las mujeres, no se preocupaban por los desfavorecidos, sino que todo esto era una careta, o porque hay una filosofía, una alternativa política verdaderamente madura detrás. Porque eso nos va a decir si a donde vamos es un lugar mejor o si aquí nos hemos juntado al ejército de Pancho Villa y luego vamos a ver qué pasa. Vamos a partir de la base de que a quien maneja un poco el cotarro le importa un carajo lo que piensa la gente. Sí, claro. Por eso maneja el cotarro. Claro. El cinismo es brutal. O sea, no hay ningún tipo de creencia en que las cosas son mejores de una manera o de otra. Fíjate cómo han ido absorbiendo, si es que se ve muy bien en América, cómo han ido absorbiendo todos los movimientos sociales que surgían, sí, de la sociedad civil o de un hartazgo o de una situación claramente opresiva. Yo estoy pensando en los negros, por ejemplo, allí. O sea, que sí, que hay cosas que son verdad. Eso no se puede negar, que hay cosas que son verdad, ¿no? Pero rápidamente, claro, es que tú no puedes moverte sin dinero. El problema siempre es el mismo. No nace la corrupción de los movimientos sociales o de las causas, no nace de la falta de honestidad de sus promotores. Nace de la necesidad de moverse con dinero. O sea, tú no puedes llegar a los medios de comunicación si no tienes dinero. Puedes, como ese hombre al que se refería uno de los que había aquí antes, el del megáfono que se pone a hablar solo, el activista portugués, sí, puedes llamar la atención un rato. Pero rápidamente, si no encajas con una narrativa en la que haya pasta, tú te vas a convertir siempre en el friki. Y posiblemente te van a sacar por ahí, en los medios, de vez en cuando, pero vas a ser pues una figura, pues no sé, entrañable o... Pero ¿y no crees que eso las redes sociales lo han quebrado? Hablábamos hace cierto tiempo con José Antonio Cast, el candidato a la presidencia chilena. Parece que lleva 5 o 6 años sin conceder una entrevista a un medio de comunicación. Ya. Un ejemplo más pintoresco y desde luego bastante más lamentable, Gerard Piqué, por ejemplo, ¿no? Que tiene miles de seguidores y hace no sé cuántos años que no se sienta a decir las cosas que dice. Bueno, Milei tenía todos los medios en contra en Argentina. Trump, sí, lo que pasa es que Trump es... El primer Trump. Es millonario. Milei no era tan millonario, se supone, ¿no? Pero es millonario, bueno, no... O sea, que tenía más posibilidades de... Sí, pero no se ha jugado su dinero, ¿eh? Se ha jugado el dinero de los demás. Hombre, por supuesto, ¿no? Es que si no sería millonario. Por eso... es decir, pero ¿no crees que las redes sociales, sí. Claro, que se ha quebrado sí. ese monopolio de... Las redes sociales nos dan una fantasía de tamaño y realmente creo que tiene una influencia mucho menor de la que le gustaría a mi amigo Pedro Herrero, por sin ir más lejos. Las redes sociales son de alguien. Sí. Y si te están permitiendo que digas ciertas cosas, es por algo. Las redes sociales de Google y las redes sociales, por ejemplo YouTube, y las redes sociales de Meta, por ejemplo Instagram o Facebook, han tenido un sesgo políticamente correcto y unos algoritmos que perseguían cierto mensaje hasta que ha cambiado el gobierno de Estados Unidos. En ese momento, perfiles como el de Pedro Herrero han podido subir muchísimo más rápido. O sea, no podemos verlas como espacios neutrales. Entonces, ¿qué le interesa al que está... bueno, es que claro, no son personas exactamente, ¿no? Pero ¿qué le interesa al que tiene un poco al grupo que tiene la sartén por el mango, que siempre le interesa seguir ganando, seguir generando pasta, ¿no? Entonces, si en un momento dado el movimiento juvenil va para un lado y eso a ellos les parece que no amenaza la parte crematística, pues lo van a fomentar. O sea, se ve mucho con Disney y lo woke. Disney ha empezado a echar por las ventanas a toda la directiva woke que convirtió las películas en pura propaganda barata, pero no lo hace porque ya no crea en esas ideas. Y no lo hizo porque creyera en esas ideas. Pensaron que había un nicho de mercado
que se podía explotar. No. Y ahora han visto que no, que se arruinan. Claro, o sea, eso es la mercantilización de las élites, ¿no? Es decir, al final lo único que necesitan es vender su producto y van a ir donde haya volumen, ¿no? Claro. Con lo cual, Por eso va a empezar a llover pasta sobre este tipo de iniciativas juveniles. que, insisto, Dios te oiga. Pero se van a autodestruir. Entonces, siguiendo ese razonamiento, la única solución para los que soplamos para estos huracanes de cambio es generar volumen. Claro, venderlos. Si eso es la... Jaume Vivas, por ejemplo, es uno de los mejores vendedores que conozco. ¿Sabéis quién es Jaume Vivas? Trabaja en el... Pues este tío te vende arena en el desierto. Es capaz, es un gran vendedor, ha sido muy hábil. Los de Revuelta también, es que es gente... O sea, no es solo el viento de cambio, es que... O Podemos lo fue. O sea, Podemos fue un movimiento de venta. Fue un movimiento de marketing, ¿no? Uh-huh. En el 15M había un montón de gente pues, que estaba allí, que descontenta, que no se sabía muy bien para dónde... Y surgieron propuestas, digamos, políticas de mucho más calado que Podemos. Estoy pensando en escaños en blanco, que lo que quería era dejar el Congreso vacío, que la gente votase en blanco, pero votase en blanco un partido para dejar vacíos y sin, digamos, sin cobrar a diputados. Esa me parecía una propuesta súper interesante para aquel momento. O los del Partido Pirata, que pensaban más en cosas un poco más utópicas de la democracia directa, por internet, cosas así. Y al final lo que funcionó fue los vendedores de aspiradoras, un grupo de tíos que venían de la Universidad Autónoma o de la tal, y que estaban haciendo ya televisión, que tal, que no sé qué, y que eran capaces de venderle a la gente una idea. Cosa que los demás no lograron hacer. Entonces, una vez que tú consigues, si es que es una cuestión de mercado, ¿por qué prefiero la Coca-Cola a la Pepsi? Porque me han vendido que es una idea, pero es que la prefiero. Creo en esa mierda. Soy de... decía, creo que es Albarrico que dice que antes se distinguían las cosas de comer, las cosas de mirar y las cosas de tocar. No, de comer, de tocar y de admirar, de mirar, ¿no? O sea, yo me como la hamburguesa, me siento en la silla y admiro el paisaje o veo La Sexta. En nuestro mundo todo se come. Todo se come. Me como la hamburguesa, la silla ya la tiro porque hay una que me gusta más, ¿no? La moda, ¿no? Y lo que miras es puro producto todo el rato, ¿no? O sea, ves a alguien hablando, etcétera. Y esos son los políticos, ¿no? Los que consiguen vender. Los políticos consiguen a veces... Vox lo está intentando con los jóvenes de ahora. O sea, cuando apareció Vox, no se dirigía a los jóvenes. Acordémonos de la fundación en 2014 de un partido que es una escisión del Partido Popular, la mayor parte de tal, que está Ortega Lara, es uno de los fundadores, que hay rebotados del PP, y no se dirige específicamente a los jóvenes. Ha sido cuando ha visto que ahí hay algo atractivo que ha empezado a darles acogimiento. Podemos, en 2014, curiosamente salen en el mismo año los dos partidos, la palabra feminismo aparece 0 veces en su programa electoral. ¿Por qué empieza a aparecer en 2017 la palabra feminismo en todas partes y se convierte en el único discurso de un partido que pasa a llamarse Unidas Podemos? Pues porque detectan que ahí, tenemos el Me Too en Estados Unidos, están las actrices, está Gwyneth Paltrow hablando de esto, pues entonces ellos detectan muy bien, como vendedores que son, qué es lo que la gente quiere comprar en ese momento. Un grupo de gente suficientemente grande como para alcanzar una posición hegemónica. Y eso es siempre lo mismo. No podemos ser ingenuos. Una cosa interesante de Podemos, si te acuerdas también cuando nace Podemos, ellos reivindicaban o se querían también apropiar de la palabra patria. Es decir, pusieron la bandera de España y todo. Pusieron la bandera de España y era un movimiento que algunos ingenios pensaron, joder, ha surgido una izquierda nacional, ¿no? Una izquierda muy a la izquierda, pero nacional, al fin y al cabo. Luego se dieron cuenta que sin los BNG y compañía no iban a ninguna parte, y Luz Bildu, y ya se olvidaron de eso, ¿no? Pero iniciaron ese camino. Pero es que Bildu sería capaz de poner la bandera de España si le funcionase. Bueno, no sé qué. Es decir, que pueden hacer cualquier cosa, que no creen en nada. ¿Tú crees que creen en cosas? Sí. O sea, que hay gente dentro de los partidos que creen cosas, pero los partidos son organizaciones, a ver, que funcionan de otra manera. ¿Tú crees que el PP cree en la ley de violencia de género?
No cree en la ley de violencia de género. Tú hablas con cualquier pepero que te pongas delante y te dice, ¡guau! Es una barbaridad, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, pues la aprobaron y participa en todos los pactos de Estado. ¿Por qué lo hacen? Pues porque hay un estudio de mercado que dice que si se oponen, pierden de voto femenino de más de 60 años a no sé cuántas mil tías. Entonces dicen, pues mira, no creemos en esto, pero apoyamos activamente todos los pactos de Estado. Yo no conozco ni una persona del PP, ni mujeres ni hombres, con la que yo haya hablado, y he hablado con bastante gente, que crea en eso. Y de hecho en el Partido Socialista también he hablado con gente que no cree en eso. ¿Por qué está ahí desde hace 20 años sin que nadie la discuta? Porque consideran que es un elemento inmóvil de los intereses de la mitad del electorado. Ya, claro, pero eso implica que hay alguien que tiene que creer en esto, ¿no? Es decir, el caso Sí. de la ley de violencia de género, tendrá que haber sujetos con nombres y apellidos que crean en esto. Es decir, Carmen Calvo no votó. El día de la aprobación en diciembre de 2004, Carmen Calvo se ausentó. La del Pixie Dixie, que la gente lo olvida, tremendo, cumbre, momento de la democracia española. Bueno, es que era ministra de Cultura y alguien la presentó diciendo Carmen Calvo Dixit y dijo, dígame usted de Pixie Dixie, catedrática, doctora en Derecho, tremendo. ¿No crees que una manera de, o sea, que esa manera de pensar que tú estás escenificando y que yo puedo compartir en muchas maneras, lleva a un relativismo? Es decir... No, al relativismo no, al cinismo sí. Relativismo sería que nos diera igual a título individual. Yo tengo unas... Que nos diera igual y que pensásemos que todos son iguales. No, es que no todos son iguales, no. No todos son iguales en un desfile de carnaval, pero todos van disfrazados de algo. Yo no creo que todos sean iguales, pero creo que es muy difícil que a un nivel de partido político, a un nivel de partidos y a un nivel también en el activismo de reparto de subvención pública, de reparto multimillonario de subvención pública, las cosas no acaben funcionando de una sola manera. Uh-huh. Y esto se ve muy bien en los cismas que han acompañado a todos los nuevos partidos, de Ciudadanos, desde UPyD hasta Vox, que es el último que se ha visto como cismatizado, ¿no? Porque se ve muy bien como si hay 2 almas o 3 almas en el partido, todo esto, mientras no hay pasta, es fácil de llevar. Uh-huh. Digamos, la disidencia interna se convierte en algo realmente corrosivo para la organización cuando entra dinero a expuertas y cuando hay una perspectiva en la que hay que seguir generando pasta. Véase sacando diputados, véase en el mundo de las asociaciones, pues... sí, o creando un observatorio de no sé qué. O... Exacto. Ahí yo creo que los humanos somos somos poco fanáticos, pero hay mecanismos que nos hacen más fanáticos. Y uno de ellos es el dinero. Y nunca lo admitimos. Nunca lo admitimos porque parece que no se compadece el cinismo que requiere la pasta, o el interés por la pasta, con el fanatismo en una idea. Pero yo creo que es perfectamente compatible, que es una de las paradojas en las que nos movemos y que hacen que todo sea más difícil todavía. ¿Y crees que entonces para sanar, ¿no? El sistema, vamos a decir, lo que en estos momentos parece que hace aguas por muchos lugares, lo que habría es que extirpar el maná de dinero del que estás hablando? Claro, sí. Mira, esa es la única manera. Bueno, no lo sé, es que tampoco soy un gurú, tío, no sé. Que no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Yo lo único que hago es observar y sacar conclusiones. Ese es mi trabajo. He tenido la suerte de que me pagan por esa mierda. No, y lo haces muy bien. He conseguido... Ahora soy yo el que está recibiendo mucho dinero. Estás en la ola, tío. Estoy en la ola. No, pero fíjate. Yo siempre he dicho que soy socialdemócrata. Luego voy a por ti con eso, porque claro, no te ibas a ir de... Pero yo considero que la primera obligación... yo soy socialdemócrata en el sentido de que creo que he constatado que los años llamados de la socialdemocracia han sido los mejores de la historia de Europa. ¿Cuáles son esos? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que la corrupción asociada a la socialdemocracia empieza a llevarnos al sitio donde estamos ahora.
Pero la Unión Europea no la fundan los socialdemócratas. No, ya lo sé, pero la democracia cristiana, digamos, el ambiente socialdemócrata. El ambiente socialdemócrata me refiero al ambiente de la redistribución por la vía del impuesto de una cierta porción de la riqueza generada por los individuos, ¿no? Y las empresas. O sea, yo creo que eso teniéndolo bajo control y sin un aparato estatal monstruoso como el de hoy, nos ha llevado por un buen camino, y también en el sentido de la socialdemócrata de poder alternar visiones conservadoras, liberales o progresistas, llamadas progresistas, digamos, sin que lleguemos a matarnos como pasaba en Europa antes, ¿no? Pero eso es la democracia liberal, no la socialdemócrata. Sí, pero añádele a eso que una redistribución razonable de los recursos evita tener a la gente quemándote el Congreso o huelga general cada 3 días. O sea, en ese sentido, yo hago un análisis sobre las virtudes de ese sistema, pero no tengo ya casi amigos socialdemócratas, porque... Te iba a preguntar si existían. El otro día leía que el Partido Socialista francés, que, spoiler, sigue existiendo, no sé hasta cuándo, ya tampoco se denomina socialdemócrata. No, pero te lo voy a decir en otro sentido. Mis amigos que votan al PSOE son socialdemócratas irresponsables. Se dicen a sí mismos. Mira, los liberales tipo Juan Ramón Rayo, ¿sí?, para mí hacen más por la socialdemocracia que los votantes del PSOE. Te voy a decir por qué. Porque son los únicos que fiscalizan dónde está yendo el dinero. O sea, tú no puedes creer en un sistema de redistribución mientras permites que suban los impuestos de manera atroz a todo el mundo, que se deje de generar riqueza, que es la riqueza que luego se va a distribuir, que te interesa que se genere, ¿no? Y mientras mientras consideras casi un anatema decir que el gasto público es exagerado o que está mal repartido o que están financiando chiringuitos y mamandurrias. O sea, el socialdemócrata, en su responsabilidad, tiene que vigilar que no se malgaste ni un céntimo. O sea, el socialdemócrata es el que tiene que empezar a quemar observatorios públicos con una antorcha, si hace falta. ¿Por qué? Porque eso es un robo que se le hace al pagador de impuestos, al contribuyente, por una parte, y por otro lado es el monstruo que devora una socialdemocracia razonable, que sería una... Es que yo siempre digo que un socialdemócrata hoy es el primero que tiene que empuñar la motosierra de Milei. Si los socialdemócratas ya apostáis por la contención del gasto, los vientos de cambio están pero siendo brutales. Pero es que yo no soy un socialdemócrata de los socialdemócratas. Yo digo que considero que esa es una postura que razonablemente entiendo que nos ha llevado por un buen camino y que se ha convertido en un monstruo, pero es que antes de que naciera yo. O sea, que yo ya he llegado a un mundo en el que el exceso, el robo, la piratería, la corrupción, la creación, digamos, cancerosa de nuevos departamentos del Estado, ya estaba en marcha. Entonces, claro, lo que vamos a mirar la historia. ¿Qué periodo histórico ha sido, bueno, pues el que podemos llamar socialdemócrata o liberal? La sociedad, para mí es todo un poco, pues eso, el Estado perdido. ¿Y crees que existe algún partido socialdemócrata, no en España, en vamos a decir, Occidente? Mira, si Milei tuviera claro que la sanidad pública, las pensiones para los jubilados y yo qué sé, pues la educación para la gente que no tiene recursos, pública, etcétera. O sea, un Milei que considere que hay ciertos elementos del Estado, la seguridad... No, quiero decir... Pues, es como dicen los castizos, ¿no? Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, o sea, eso no es mi ley. No, pero yo no sé si quiere erradicar por completo el sistema público de salud argentino, o sea, yo no sé si quiere llevarlo tan lejos, o sea, un socialdemócrata para mí es alguien que entiende, o sea, no, es que ya sé que no es eso en el mundo de... O sea, ya sé que la palabra ya no significa eso. Digo, para mí, un socialdemócrata es alguien que entiende que hace falta un Estado que tenga el monopolio de la violencia. O sea, que eso no pueden ser empresas privadas que se dediquen a la seguridad, no. Tiene que haber policía, tiene que haber ejército, tiene que haber instrucción pública, pero la instrucción pública tiene que ser algo, digamos, bien desarrollado. Tiene que haber una sanidad pública. Yo entiendo que tiene que haber, en una sociedad que se quiera pacífica, una sanidad pública y que tiene que haber un pequeño, o sea, un contingente
para que la gente que se cae se pueda levantar, pero que eso no se convierta en una paguita de por vida ni en una forma de vivir del esfuerzo de los demás. Eso para mí sería la socialdemocracia. ¿Cómo se puede llegar a ese, digamos, a esa utopía con una motosierra del tamaño de una catedral? Tal y como estamos ahora, es que hace falta. Me deprimió mucho que Elon Musk fracasara de esa manera, ¿no? Que se diera cuenta de que el Estado no es una empresa de una manera tan... No sé, que se diera ese cabezazo, ¿no? Contra la realidad. Porque yo no sé si hay una manera de que esto pueda ser un poco razonable, de que podamos pagar impuestos sin que nos quiten la mitad de lo que ganamos, ¿no? Sí. Y sabiendo, teniendo la tranquilidad de que el dinero que tú estás echando ahí no se lo están rifando CIMA, Mujeres Cineastas y la Asociación de Feminismo del PNDES, que se saca 200.000 euros para hacer una cosa en Bolivia. En este sentido, volviendo al tema antes de lo políticamente correcto, ¿qué crees que está? O sea, hemos visto un espectáculo, por ejemplo. Perdona, yo creo que los que estaban aquí antes sentados, sí, algunos son fiables en este sentido. Por las cosas que estaban diciendo, yo creo que la destrucción del Estado es algo que yo creo que a todos nos seduce por lo magnífico, ¿no? De tumbar al mamut como si fuéramos con las lanzas, ¿no? Es algo bonito. Pero yo cuando escucho a la gente hablar, sí que entiendo que más allá de la parafernalia, del peso ideológico de las palabras, de la connotación, más o menos sí que tenemos claro, y esto pasa también entre gente que no es conservadora quiero decir que pasa incluso con gente cuando vas al detalle, la gente suele estar más de acuerdo en ciertas cosas de lo que parece. Sí. El otro día, antes han mencionado las charos, hay un tipo que se llama Rescue You, que va haciendo entrevistas y así en YouTube, y el otro día fue maravilloso porque se encontró con una señora que era la charo del meme, tal cual, y le dijo: ¿usted qué piensa con ese tono así como de monjita que lleva Rescue You? ¿Usted qué piensa del gobierno socialista? Y la señora: pues es lo mejor que nos ha podido pasar porque nos mantiene a la ultraderecha a raya y el Pedro Sánchez que van contra él, todo iba por ese camino. Entonces, de pronto, o sea, yo llegué a pensar, ese vídeo tiene que ser un montaje. De pronto le dice: ¿y usted cómo ve el barrio? Y la señora: pues fatal, porque aquí con los inmigrantes y no sé qué. ¿Y usted qué piensa usted de Irene Montero? Pues esa es una desgraciada que dice que todos los hombres son unos delincuentes. Y era como... Y yo detecto que eso pasa mucho. Que cuando vas al detalle, hay como ciertas cosas que ve todo el mundo. Y hasta gente cuyo pack ideológico o partido o la posición que uno quiere tener parece totalmente contradictoria con ver ni siquiera esa realidad, la ven. Entonces, ¿qué hace falta? Por eso desconfío de los partidos políticos, porque me parece que son formas de canalizar en packs elementos de la personalidad del votante que son mucho más intercambiables. Yo llevo pensando esto así, digamos, desde que empecé a votar. O sea, siempre he sabido que debería votar a 3 partidos y quitar de 3 partidos varias cosas para que eso tuviera... que ver con lo que yo pienso. Y creo que a todo el mundo le pasa. Pasa que a veces le tenemos tanta manía a no sé quién que somos incapaces de verlo, como esa señora. Esa señora era una votante de Vox, pero le gustaba Pedro Sánchez. A mí me pasó eso en un bautizo de mi familia política, no por nada, pero no era de la mía. Y se me acercó un tío de mi mujer y empezó: no, esto de la política, estoy hasta las narices de las autonomías, estoy hasta las narices de la inmigración, y esto qué es, que no hay ni un crucifijo en ninguna parte, tal. Y pensé, me va a sacar la hoja de afiliación a Vox. Y me dijo: ¿y Vox? Hay que cerrarlo. Y yo, ¿y entonces? No, porque la culpa de Vox lo ha creado Pedro Sánchez, me dijo. Pero bueno. Yo cuando vivía en Cataluña y empecé a oír Luego vamos a por Cataluña también. Pues yo cuando empecé a ver a indepes que hablaban con acento andaluz, sí, dije, ya está. Si es que no... Bueno, pero el furor del converso se ha dado siempre, ¿eh? Es decir, claro, ¿qué le pasa por la cabeza o qué le han metido en la cabeza
a alguien como el perfecto ejemplo de esto, que es Gabriel Rufián, ¿no? Se hace absolutamente indepe, ¿no? Un tipo que en verano va a ver a su familia, no sé si es en La Mancha o en Extremadura, y sin embargo... Yo no me creo que tenga familia. Sí, hombre, de algún lado ha tenido que venir ¿no? ¿O no? Sí. Pero claro, ¿qué hay en esa sociedad para que tú tengas que separarte tantísimo, justificarte tantísimo? Lo veíamos también cuando ETA todavía mataba, que de repente no ha caído el comando no sé qué y está Gorcallón González Pérez, ¿no? El etarra extremeño, efectivamente, ¿no? Ese producto de temporada. Que decía, no, las lentejas de Millaya en Extremadura, tremendo, pero hay que matar a guardias civiles, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues a ver. ¿Dinero también o no solo? No. Bueno, en algo tan extremo como ETA no es el dinero, claro. Esa gente no lo hacía por la pasta. De hecho, lo bueno de que hagamos tantas cosas por la pasta es que no nos matamos, porque es malo para el negocio. Bueno, hay quien mata por pasta también. Sí, ya, pero bueno, sí, un sicario, no sé qué, ¿no? Bueno, o alguna conductora de programas de televisión española, yo la veo matando por pasta, ¿no? Hombre, ¿dónde se va a ir Silvia ahora? De vasco apellido, dice. De vasco apellido. No, hombre, no creo que matara a nadie. De hecho, no sabría. ¿Quién lo sabría? Pero ¿para qué vas a matar a la gente cuando puedes comerte sus cerebros? Es que es ridículo. No lo haría. Bueno, claro, o sea, es que esto, pues que ya, claro, vamos a otro tema. No matan porque no les hace... Pero bueno, perdón. ETA dejó de matar porque podía devorar cerebros. Correcto. Sí, porque no era mucho más rentable, sí. Pero no. Yo creo que la furia del converso es odio contra uno mismo. Tú vienes de un sitio, te cambias al otro y tienes que matar una parte de ti, y para matar una parte de ti tienes que utilizar toda tu furia. Entonces, como no te vas a hacer el harakiri delante del personal, buscas uno que sea como eras tú y vas a por él. Esto se ha visto, perdona que vuelva al tema, pero con los aliados feministas ha sido maravilloso. Las aliades. Los aliados feministas era casi siempre gente que tenía muertos en el armario, sí. Eran unos cerdos, y entonces, claro, pues... o sea, ellos decían, yo me estoy deconstruyendo, traducido, yo me he follado todo lo que he pillado y les he dado una patada en la cara. Eso es lo que, bueno, Errejón cuando se despidió dijo, me ha poseído. Claro, me ha poseído. Pero ¿cómo expresaban, aparte de decir me he deconstruido, que es una forma como la de Pedro Sánchez de pedir perdón por lo que ha hecho mal Santos Cerdán y no por lo que ha hecho mal él, ¿no? O sea, es una forma muy confortable de pedir perdón, de admitir tus faltas. No, pero ¿cómo se expresaba eso? Atacando a todos los que eran como él, o sea, atacando pues a todos los acusados de hacer un chiste verde. Eso es la furia del converso. Es una cosa viejísima, ¿no? Tienes el caso de Ginebra es fantástico. Juan Calvino huye de la Inquisición, es un tío que de Francia se va, no sé, la Inquisición quiere acabar con él porque es un protestante, digamos, un luterano además muy peligroso para los intereses papales y no sé qué. ¿Qué hace cuando se hace fuerte en Ginebra? Pues convertirse en un inquisidor. Se carga a Miguel Servet, ¿no? Y eso es un movimiento típico, no hay que extrañarse. Nos pasará. Sí, yo soy muy futbolero, yo lo veo mucho con canteranos de un equipo grande que cuando no triunfan se van a otro equipo y marcan, bueno, parece las fallas aquello. Normal. ¿No? Bueno, tranquilos, chicos. Hablando de la cultura predominante, tú has acuñado un término que me interesa mucho, la postcensura. Sí, luego le llamaban cultura de cancelación, que es lo mismo. O sea, yo es que escribí un libro sobre este tema antes de que se hablase de este tema. Y entonces yo le llamaba postcensura, luego se llama cultura de cancelación, pero es eso. Es el tipo de... Es lo que va a empezar a ejercer el que era disidente cuando mande. Yo ya lo estoy viendo. ¿Tú crees? Joder, no, estoy seguro. Pero entonces no hay una esperanza de cierta regeneración, de dejar olvidadas determinadas malas prácticas. Los censurados siempre censuran cuando pueden. No digo individualmente, cada persona que haya... No. El movimiento que estaba en la oposición, cuando deja de estar en la oposición, pues se comporta en general de la misma manera. Es el péndulo. Es muy común
verlo, elegirán sus... Quiero decir, cuando tú te convences de que el problema son las ideas y no la estructuración política de las ideas, cuando empiezas a temer, cuando empiezas a considerar lo que piensan otros como una amenaza para ti y para tu forma de ver el mundo, ya eres un censor. Entonces, yo lo veo, o sea, a mí cuando los woke estaban muy fuertes y yo todo el rato estaba escribiendo contra los woke y estaba escribiendo contra la cultura de cancelación de, pues toda esta, ¿no? De la antirracista o supuestamente. Sí, supuestamente, que eran más racistas que nadie, ¿no? Pero cuando yo estaba ahí, veía a mi lado a gente que entendía muy bien lo que estaba diciendo. Pero cuando ha tocado defender a alguien del otro lado, muchas veces me han atacado a mí también. Porque no, con esa idea de te pasas al enemigo. Ahora se lo merecen. Ahora estos se lo merecen todo por lo que nos han hecho pasar. Ese es el pensamiento típico de las respuestas desmedidas. Yo siempre... Esto con Pedro Herrero lo hablaba mucho y lo hemos comentado también así con la gente de los tinglaos y así. Decir, si estos han sido unos cabrones, ya sabemos lo que es ser un cabrón. Ya lo hemos visto, lo hemos padecido, lo que es ser un cabrón, que te traten a patadas por pensar diferente, ¿no? Pero ¿y no crees que te marginen, que te... Bueno, pues ahora ya sabemos lo que es ser un cabrón. ¿Y no crees que la sociedad ha llegado tan harta a este punto de este tipo de comportamientos que hay determinadas cosas que han prescrito para siempre en el comportamiento público? ¿Cómo qué? Pues hombre, esto de repartir carnes de buenas personas y luego ser un impresentable, esto de repartir carnes de ser el más inclusivo y luego llamar negro de una manera despectiva a un entrevistador que te aborda por la calle, ¿de todo esto no nos hemos vacunado? No, los de derechas empiezan a repartir carnets, digo, entre la gente que se considera de derechas o conservadora o tal, ya hay buenas formas de serlo, ya hay peleas, ya hay rifirrafes, ya hay facciones, ya está pasando y todavía no se ha producido el cambio real, porque gobierna el mismo que gobernaba, ¿no? Y no, yo no tengo ninguna esperanza puesta en ese... no tengo ninguna esperanza puesta en las mayorías, por así decir. Ajá. Y no tengo ninguna esperanza puesta en las ortodoxias. Y no hay movimiento que ande sin ortodoxia y sin mayoría. Estoy hablando otra vez de dinero, pero con otras palabras, ¿no? No hay forma de que avance algo, de que se mueva, de que sin convertir a las personas en engranajes en una determinada medida, ¿no? Entonces, yo sé que mucha gente conservadora que se ha sentido acompañada, arropada, unida por otras personas conservadoras, van a empezar a ser purgados y tratados como herejes por algunos de sus amigos. Porque yo viví eso en la izquierda. Yo dejé de ser de izquierdas por lo hijo de puta que me parecía gente que me rodeó en un momento dado y que eran unas ratas, ¿no? Vi que no había ninguna... vi que había mucho más trepismo que creencia, vi que había mucho más... Vi que los valores no significaban nada, que había muy bonitas palabras. Yo era también joven, ¿sabes? Entonces creía es como lo que dicen en Agáchate maldito, ¿no? Cuando empecé a usar la dinamita creía en cosas, ahora solo creo en la dinamita. Pues a mí me pasó un poco eso en el mundo de la izquierda. Nunca fui un izquierdista muy radical, nunca creí demasiado en nada, pero sí que dejé de creer en las personas a las que había visto, por ejemplo, oponerse a los gobiernos de Rajoy, así como si fuera el fascismo. Yo ahí, teniendo 18 años, 19, viví todo aquello del principio de Zapatero, pues como van a vivir los chicos jóvenes conservadores de hoy el próximo cambio de ciclo, ¿no? Y enseguida te das cuenta de que hay gente a tu lado para la que tú eres una potencial amenaza. Y no solo por una cuestión de me va a adelantar, va a sacar más pasta que yo, me va a quitar el sitio, no solo por eso, sino por esa idea de que las ideas son contaminantes, de que el intercambio de ideas libre es peligroso, de que hay que imponer
empieza a salirnos como un bigote de Stalin en un momento dado. Claro, pero eso también es hijo del tiempo que vivimos, ¿no? Es decir, esa cultura de la cancelación, esa polarización, en definitiva, lo que ha hurtado a la sociedad es de un debate, ¿no? Es decir, en toda la historia anterior, la gente confrontaba y decía, no, pues mira, pasa esto, esto y esto, y mis argumentos son esto y lo otro. Y la gente en esa confrontación encontraba la verdad, o trataba de encontrarla. ¿Tú crees que era así? O llegaba... Yo creo que sí. Yo creo que eso es una mistificación. A ver, o sea, yo creo que es... Al 90% de la gente se la suda todo. Sí, claro, bueno. ¿O no? Se la suda todo. Es como esa señora... ¿Tú crees que a la gente le da igual, por ejemplo, su familia? No. Todo lo que estamos hablando. No. A todo el mundo le... O sea, la gente, por definición, es buena. La mayor parte de la gente es buena. Pero digo, los asuntos estos de la polis... Eso ya te hace poco socialdemócrata, porque ya sabes que los socialdemócratas piensan que como todo el mundo es malo, tiene que haber el Estado bueno para regirlo. Pero es que yo lo que piensen otros socialdemócratas me la suda. No, yo soy el único socialdemócrata que habéis visto nunca. Pero es que me he quedado ahí con la cosa. Perdón. No, que no temas a las etiquetas, no pasa nada. Tú eres un poco socialdemócrata también. ¿Yo? Hombre, lo digo por joder. No. Pedro Herrero me llama democristiano. ¿Eh? Sí, Pedro Herrero me llama democristiano. No sé por qué. Pues por ahí, ¿eh? No, porque dije que era católico y ya democristiano. Oh, claro. No, pero vamos a ver. Mira, volvemos al principio. Es muy cómodo enfrentarse a una cosa más grande que tú. Uh-huh. Aunque la sensación sea frustrante, aunque veas que ser pocos compartiendo un momento intenso de lucha o de creencia en que se está luchando, te lleva además a hacer cosas muy buenas. Los que fueron a Paiporta, toda esta gente, a mí me provocaba una admiración inmensa. Pero no podía evitar acordarme de cuando fuimos a quitar chapapote de las playas de Galicia, que fue una cosa bastante más parecida de lo que hoy se puede pensar. O sea, claro que fue un movimiento capitalizado al final por ciertos grupos que estaban por encima. Bueno, ahí no murió ni una sola persona, ¿eh? No, digo lo de ir a quitar... O sea, pero hay una diferencia capital ahí. Sí, hombre, claro. Lo que quiero decir es que fue un movimiento de ver un problema al que las instituciones de tu país no están poniendo solución con la urgencia que merece la cosa. Y entonces un montón de gente empezó... Es que aquello fue como tremendo. Uh-huh. Seguro que había... Recuerdo. Claro. Se fueron a Galicia. Se pusieron los monos... Y ahí a pasar la pala por la playa. Claro, yo en ese momento tuve la misma conmoción, digamos, de decir que qué bien, esa idea de al final la gente está para lo que hace falta. Otra, cuando los trenes explotaron en Madrid, yo me fui en el atentado de Atocha, yo me fui a donar sangre. Uh-huh. Y creo que ha sido la única vez en mi vida, aparte del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que yo he llorado por algo que veo en la sociedad, por una respuesta, digamos, social, que fue que llegué a las, 10:30 de la mañana y ya no les interesaba la sangre, ya había demasiada. O sea, Madrid se había abierto las venas. Esos movimientos siempre se pueden convertir en una punta de lanza con un mensaje político detrás, pero no nacen de eso. Nacen del acharo que piensa como Vox y del de Vox que en realidad es un socialdemócrata, ¿sabes? Quiero decir, nacen de esa variedad maravillosa, de esa variedad, de esa... Es que odio la palabra pluralidad, me parece una cursilería tremenda, ¿no? No, de la variedad humana. De la diversidad. De la diversidad, otra palabra asquerosa. Pero... nacen de eso, nacen de que cuando tú ves que otro sufre o te enteras, no puedes evitar, en la mayor parte de los casos, salvo que seas un psicópata o Pedro Sánchez, tú no puedes evitar... Valga la redundancia. No puedes evitar moverte. Aunque sea... Bueno, eso se llama humanidad, caridad, ¿no? En definitiva. Ahí está. Tiro barro para casa. Sí, pero es que te lo compro. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué energía política puede salir de eso? Siempre será algo que jibarice ese sentimiento. Por eso, digamos, soy descreído y creyente
de una manera paradójica, unida. Cuando los trenes estos explotaron en Atocha... Los hicieron explotar, Juan, no explotaron por... No me digas. No, pero que me refiero que es que yo soy un poco, perdón, pero... Cuando los trenes fueron hechos explotar. Sí. ¿Te gustan las subordinadas? No, pero es que esto es no, cuando murió Miguel Ángel Blanco, no, Miguel Ángel Blanco no murió, lo mataron, ¿no? Ya, pero murió el pobre, sí. Sí, sí. Bueno. O sea, murió y lo mataron. De hecho, lo mataron y lo hicieron inmortal, o sea que tampoco Correcto. es que muriera, ¿no? Vale. Cuando han pasado estas cosas, lo peor siempre, el peor papel, o la Dana de Valencia, el peor papel lo han hecho las organizaciones a medida que eran más grandes. Y el intento de patrimonializarlo y de sacar un rendimiento siempre lo han hecho los partidos políticos. En Valencia parece que Mazón, o sea, yo a Mazón lo tiraba por un barranco, te lo digo, pero parece que Mazón sea aquí el único que, ¿no? Si ya nadie se acuerda de lo de si necesitan ayuda, pues ya la pedirán, ¿no? O sea, quiero decir, yo pago impuestos al Estado central, no vivo en Valencia, pero quiero que mi Estado central se persone al día siguiente con todo el ejército, ¿no? No, ya nadie se acuerda de eso porque el PSOE ha conseguido capitalizarlo, ¿no? Igual cuando mataba a ETA, ahí Navidades tú veías esas luchas, ¿no? entre el PP, ¿no? Repartirse las víctimas, unos movimientos repulsivos en los grandes partidos por patrimonializar algo que en realidad es que nos estaban masacrando. La lucha, la violencia contra las mujeres. Existe la violencia contra las mujeres. Hay maridos que son unos desgraciados. ¿Por qué han tenido que capitalizar eso? Pues asociaciones, fundaciones y partidos políticos. Pues porque pasa siempre. ¿Te crees que no va a pasar ahora? A ver, yo creo que es una prueba para una sociedad madura no permitir que lo capitalicen, ¿no? Y hay esperanza, por ejemplo, con el tema del ELA, ¿no? El ELA no lo ha capitalizado nadie. Lo intentó capitalizar Vox, lo que pasa que... Y no le dejaron. Pero si es que luego no han financiado la ley. Bueno, no ha financiado la ley el gobierno. Por eso... Ya, bueno, pero... Pues lo capitalizará alguien, ya verás. Y no, estamos terminando. No quería terminar, Juan, sin preguntarte por un tema que a mí me interesa especialmente, que está relacionado con tu magnífico ensayo de un abuelo facha y un abuelo rojo, ¿no? Este tema de las dos Españas es también una creación que ha sido muy rentable en términos electorales, sigue siéndolo. ¿Le ves futuro a eso? O sea, ¿tú crees que sigue latente o que es otro de los espantajos que hemos visto que estaban desnudos? Yo no sé lo que es el patriotismo. Mira, las dos Españas significan partir España en dos, ¿no? Porque, perdona que te interrumpa, como tú hay millones de españoles que tenían un abuelo en cada lado, que tenían... Sí, luego hay gente que lo oculta. Sí, sí. Las dos Españas son la destrucción del sentido de España como algo capaz de hilvanar pues 45 millones de historias, ¿no? Pero no son solo dos Españas, ¿no? Porque no nacen niños, ¿no? Hay muchos inmigrantes, no nacen niños, eso ya genera una fractura, ¿no? Quiero decir, hay muchos españoles que se llaman Mohamed, ¿no? Y Lamine. Lamine, Yamal, claro, fíjate. ¿Cuántas Españas empieza a haber, no? Quiero decir, más allá de la fractura ideológica, hay españoles que se sienten más europeístas. O sea, hay españoles que no conciben España sin fuera de Europa y españoles que son que reaccionan ante la burocracia, la burocratización y todo este rollo. Es decir, no son dos. España se fractura y al final es que la democracia se convierte en la única manera de que todas esas fracturas no lleven a un enfrentamiento civil. Pero puede fallar. Entonces, yo siempre por eso he defendido los perros sin raza. O sea, yo si me siento en un auditorio donde donde haya mucha gente del PSOE,
en vez de poner énfasis en que soy socialdemócrata, voy a poner énfasis en que soy liberal. ¿Por qué? Porque me parece que es otra manera en la que yo puedo encajonar lo que yo pienso, tal. Y si me voy a hablar con los de Vox, voy a fingirme lo más podemita que se pueda. Y si me voy a hablar con los de Podemos, me voy a fingir lo más... voy a parecer José Antonio. Pero no porque esté siendo hipócrita o cambiando de cara, sino porque me parece que somos perros sin raza. Es lo que te decía de la Charo que votaría Vox. O sea, al final cuando hablamos, cambiamos ideas, hay cosas que no estamos de acuerdo, pero todo es mucho más dúctil y mucho más sin renunciar a ningún principio, porque yo soy un fundamentalista, si quieres. O sea, yo tengo ideas radicales sobre cómo deberían ser muchas cosas. Pero me he dado cuenta, sobre todo por mi familia, para mí la universidad ha sido mi familia. Yo soy un defensor de la familia tan loco como Pedro Herrero, porque para mí lo notaba mucho cuando se politizó hacia la izquierda todo mi grupo de amigos y cuando luego me empecé yo a derechizar y en todos estos procesos, me he dado cuenta de que lo único que me ha salvado de ser como las peores personas que conozco es haber tenido un abuelo rojo y un abuelo facha. Y haber podido constatar hasta qué punto mi abuelo facha era mucho más abierto de mente que mi abuelo rojo. Mi abuelo facha decía, los moros, es que me cago en la puta que los parió, no sé qué, este decía, bueno, era de Falange, yo tengo un mechero de Franco, que es lo único que heredé de él, y me encanta encenderlo en Malasaña, por ejemplo. Pero porque te gusta más allá de ser... Es divertido, es más divertido Sí, que hacerlo en mi casa solo. Estoy de acuerdo. Pero quiero decir, mi abuelo el facha era un tipo que de palabra tenía un discurso muy prejuicioso, por ejemplo, hacia los maricones, los moros, todo esto, ¿no? Todos los tópicos estos los cumplía. Pero qué casualidad que yo vivo en Marruecos 4 años, entonces de vez en cuando pues le llevaba algún amigo, qué casualidad que justo ese es que le caía muy bien. Y gente de mi familia que es homosexual o que ha acabado saliendo del armario así sorprendentemente, bueno, es que lo que hace con su vida es que siempre ha sido un poco, ¿no? O sea, tenía una capacidad de acoger aquello que detestaba ideológicamente que solo te ha hablado una persona abierta y inteligente y adaptable. En cambio, el que era rojo era un tipo que si la comida no estaba a la hora que tenía que estar, se cogía un rebote con mi abuela que te cagas, ¿sabes? Y que vivía de una manera mucho más dogmática, aunque luego te hacía unos discursos del internacionalismo y de no sé qué, que te podía llegar a conmover. ¿Sabes por qué? Y tampoco era ninguna mala persona, quiero decir. Es que los dos eran buenos de distinta manera. Ese fue mi... Digamos, esa es la única sociedad en la que yo creo. Una sociedad donde mis tíos de los Kikos, yo tengo tíos que son de los Kikos, con mi tía, la de Izquierda Unida, que son hermanos, se pueden reventar a hostias decirse las barbaridades más grandes y en todo momento saben que lo que están haciendo es un juego y el amor, que es lo que te da la familia al final, el lazo, es absolutamente indestructible. Ha muerto mi abuelo el facha, el único que me quedaba de masculino, tengo todavía una abuela. Ya lo siento. Bueno, ya le tocaba, tenía 98 años y dejó de fumar un mes antes. O sea que... Cuando dejó de fumar dijimos, este se muere. Un mes de infierno. Sí, sí. Pues este se murió y ya su mujer, mi yaya, estaba muerta desde hacía 10 o 15 años. Y estos tienen 5 hijos, tal. Como el perro y el gato dirías que se llevan cuando discuten de política. Pues no ha habido la más... Es verdad que tampoco había mucho por lo que pelearse. Una casa, un bajo, muy poquito... O sea, no había patrimonio, digamos, para pelearse en condiciones como los Alba o sea, una familia guay. Pero no ha habido el más mínimo conato en mi familia no solo de pelear por la herencia, cosas típicas, sino de que los lazos se rompan una vez que desaparece el gran nudo de la casa de los abuelos, ¿no? Eso para mí es España. O debería serlo. Y creo que pese a lo pesimistas que podamos ser mirando
no sé, el gobierno o cosas así, España sigue siendo algo de eso. O sea, me da la impresión de que somos, antes lo han dicho también muy bien, lo han dicho como cosa negativa, pero yo lo he entendido como cosa positiva. Que nos quejamos mucho, que con poder quejarnos, ya que nos pongan el yugo y latigazos, ¿no? Eso tiene una parte mala si pensamos en una sociedad que quiere prosperar, pero tiene una parte buena, que es esa especie de patriotismo de baja intensidad, un poco familiar, que nos lleva a... que a mí también me lleva a pensar, como decía el de uno de los chavales que estaban antes hablando, que cuando yo viajo fuera, hay algo que noto, que yo no diré tampoco que es mejor o peor, porque no sé hacer esa valoración, pero yo cuando estoy en este país de chiflaos, de corruptos, de mangantes, de genios, de toreros, de artistas, de aprovechados, de solidarios, cuando estoy aquí, me da igual estar hablando con unos o con otros porque es que me siento en casa. Puedo ir en zapatillas. Tengo un poco esa sensación. Y eso no es porque sea un patriota exacerbado. Yo no soy no creo ser o sea, no tengo valor, amor a los símbolos así porque sí. Pero hemos construido a lo largo de generaciones, y sacándonos los ojos en alguna ocasión, una especie de familia tolerante, ¿no? Y yo creo que eso es lo único que nos va a quedar, vaya el péndulo para donde vaya. Entonces, cuando nos toque darle collejas a los que nos daban collejas, mientras lo hagamos de manera familiar, no será para echarse a temblar. Pues yo creo que con esta preciosa reflexión de lo que es España os dejamos. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un auténtico placer. Ojalá pudiéramos tener mucho más tiempo. Y nada, ahora os toca disfrutar de esa historia de España en Puy du Fou. Así que os lo paséis fenomenal. Muchas gracias.